Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a Navegadores de la Noche. En esta ocasión les narraré 3 historias de encuentros con el diablo, aquel ser que solo busca sufrimiento y desgracia para todos. Recuerda que si quieres que tu historia sea narrado en este canal, puedes enviármela al correo en el comentario fijado. Sin más demoras, procederemos a las historias a continuación. En el camino a mi casa siempre pasaba a platicar con un señor que avisaba la salida de los carros en la calle. Él una vez me dijo que era proveniente de un rancho en Michoacán. Como yo lo consideraba un amigo, en varias ocasiones le llevaba comida que tenía de sobra para regalarle. Pero en esa ocasión estábamos platicando en el parque, sentados en un lugar poco transitado. Él, comiendo, levantó la mirada y gritó: "Te dije que no me buscaras, tengo tiempo todavía". Yo, curioso, quise ver a quién le hablaba, pero él rápidamente me tapó los ojos, diciendo: "El diablo está parado frente a nosotros". Fue cuando empecé a sentir un olor a azufre, sentí frío, pero luego él me dejó de recubrir los ojos. Fue cuando le pregunté: "¿Por qué dijo eso?". Ahí él me comenzó a contar lo siguiente. Cuando tenía 19 años, casi cumplidos, estaba en un rancho que se ganó mi bisabuelo por el reparto de parcelas en ese entonces. Él me dejó uno cerca de un lago, el cual nadie quería, pues según ahí espantaban. Yo, sin tomarle importancia, lo acepté y empecé a sembrar. Aprovechando que tenía un laguito a un costado, ya no me costaba tanto el acarrear agua. Fue hasta que pasaron como 2 años sin ningún suceso que en una ocasión encontré varias gallinas muertas a las cuales les habían arrancado el corazón. Poco a poco me empezaron a quitar la siembra en el mismo lugar. Así plantara 10 veces bien, esas 10 veces la cosecha desaparecía, dejando en el lugar huellas con forma de estrella. Me movían las cosas del lugar y muchos más sucesos extraños que igual eran relacionados en ese mismo sitio. Hasta un día donde estaba tomando café en mi casa cuando escuché ruidos. Para averiguar quién era, tomé un machete y mi Rebeca, pues así le puse de nombre a mi revólver, para asustar al malnacido que estaría haciendo estas travesuras. Pero al acercarme, el asustado fui yo, pues cuando fui al lugar donde me quitaban las cosechas, vi una cabra. Estaba completamente negra, con el tamaño de un pony. Veía cómo cortaba con sus propios dientes mis sembradíos, en la misma forma de estrella que aparecía siempre. Quise asustarla aventándole piedras, cuando se levantó en 2 patas, y fue cuando supe que estaba con el mismísimo diablo. Poco a poco su torso se transformaba a la de un personaje, a la de una persona, dejando caer como brea o aceite completamente hirviendo, con un olor a azufre y putrefacción que me hicieron llorar. La cabra, con una voz demasiado grave, dijo: "Yo soy Satanás, y tú estás invadiendo y ocultando algo que es mío, y necesito sacarlo de ahí". Cuando escuché eso, realmente yo me oriné. Quería correr, pero mi cuerpo se bloqueó por el miedo. Ni siquiera podía parpadear, ni pensar en una oración. Cuando el señor del inframundo vio que no podía contestar, me dejó parado para proseguir, y sus manos empezaron a tomar forma de topo para acabar e huir. Pero hubo algo en mí que me decía voltear a ver al cielo. Pero al ver eso vi que ya casi amanecía, tanto así que tomé fuerza para agarrar a mi Rebeca y le pudiera dar un disparo. Al hacerlo, le di en el estómago, viendo cómo le colgaban las vísceras, como si realmente le hiciera daño, para proseguir a ver cómo se las quitaba, para luego ponérselo dentro de él nuevamente, mientras él se acercaba lentamente a mí. Asustado, disparé sin pensar mis 7 balas restando. Así también herí más a este diablo, pero cuando estaba más cerca lo amenacé con mi machete y un crucifijo de plata. Qué imbécil fui, pues la verdad, él los agarró y me dijo: "Yo te mando al sufrimiento y a la desolación a partir de hoy. Si mueres antes, me encargaré de regresarte con vida para que lo repitas". El sol salió, se fue de mi vista, pero al ver donde lo había escarbado, noté que había una caja de metal completamente negra. Así que la abrí, pero al momento de hacerlo sentí una sensación de miedo viendo pasar mi vida entera. Así que decidí enterrarlo de nuevo.
Después de eso, decidí pasar el tiempo con las personas quienes vivía y convivía, pero en menos de 5 meses un total de 15 personas fallecieron. Para proseguir a conseguir deudas, me empezaron a robar, me quitaron las escrituras, me raptaron, me dejaron aquí para pudrirme. Por eso cuando vi al mismísimo Satanás, justamente ahorita, sé que él ha venido por mí. En ese momento, cuando el Señor terminó de contarme la historia, me pidió que me alejara lo más pronto posible, para yo descubrir tiempo después que él falleció por envenenamiento. Pero las marcas en su cuerpo, yo sé que decían otra cosa. Me llamo Isaac, soy de Piedras Negras. Yo cuando tenía 18 años fui a un rancho de mi abuelo sobre la carretera Acuña, llegando un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños, mis 7 primos y yo. Terminando de armar las casas de campaña, unos primos se pusieron a preparar la carne y junto con mi otro primo fuimos a buscar la leña a la parte trasera de la casa. Tengo que aclarar que el terreno es muy grande. Por la parte de enfrente cuenta con una portería para jugar fútbol, columpios, resbaladeros, hasta un brincolín por la parte de atrás de la casa. Mi abuelo solo tiene algunas camionetas viejas que poco a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir, es más, era evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor, pero conforme fui creciendo meterme entre brechas y monte me hacía sentir algo raro, me daba una sensación de soledad, de estar lejos de todo, tanto silencio, eso me abruma e incomoda, no sé la verdad, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así desde la vez donde miré la película de La Bruja de Blair. Bueno, regresando al momento donde estábamos buscando la leña, mi primo y yo, entre las hojas me llamó la atención unas ramas amarradas con un alambre oxidado que formaba una especie de cruz. Se la mostré a mi primo cuando justamente él sacó otros pedazos de leña con otra figura. La diferencia de esta es que estaba con ramas más pequeñas. Esta se me figuraba más a un muñeco vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho. Traté de ignorar aquello y le dije a mi primo, de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiró ahí, para seguir tranquilo el camino de regreso. Al regresar, todo pasó tranquilo, bebimos, comimos, cantamos, la noche se nos fue tan rápido. Sin notarlo, las 2 de la mañana llegó. El frío era mucho, así que 3 de las 8 personas que estaban ahí fuera no aguantaron y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 nos quedamos platicando, pero luego de un rato salió la plática de contar historias de terror. Recuerdo decir que no podía imaginar las cosas pasando en esos lugares en la noche, lejos de todos, sin nadie que se diera cuenta. El mayor de todos mis primos ahí contó cómo a él y a su papá los asustaron a las orillas del río una tarde mientras pescaban. Según él, escucharon unos gritos para luego cambiar a risas, terminando de escuchar con un llanto. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia, sentí miedo en el momento. Tomé mi cerveza para proceder a irme a dormir, porque la verdad el plan era madrugar e ir a pescar, pero al verme que yo me iba a ir a dormir, todos me siguieron para hacer lo mismo. Yo me quedé con un primo y los otros 3 se quedaron en otra casa de campaña. No recuerdo la hora, pero aún era de noche. Tuve ganas de levantarme a orinar, así que no me puse los lentes. Solo salí para caminar a un lado en mi carro en el que habíamos llegado para orinar. Solo se podía escuchar autos pasando, la carretera, vacas, gallos, cabras, ya saben, sonidos típicos de aquel lugar. Así terminé de hacer lo mío. Cuando volteé la cabeza, sentí un terrible horror. Cuando a lo lejos, en un columpio, vi algo sentado, moviéndose.
No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos. Caminé, entré a la casa de campaña, ignorando lo visto. Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo, fue cuando escuché el sonido de una cabra. Pero este no era común, era un sonido de una cabra sufriendo, gritando de dolor. Supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta. Pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa para asomarme a ver, y les juro que en ese momento vi lo peor que me ha tocado de ver en mi vida. Estaba una cabra justo donde yo oriné. Tomé un cigarrillo, salí de la casa de campaña y la cabra comenzó a caminar, no hacia mí, sino rumbo al área de juegos. Al ser el único, la vi y de la nada empezó a correr, haciendo sus ruidos de cabra. Para mi sorpresa, de la nada, se levantó para empezar a correr en dos patas. Se subió a un columpio, meciéndose, empezando a gritar con sufrimiento. La vi, quedé en shock, pero reaccioné y corrí. Fue cuando desperté a mi primo. Los dos estábamos ahí atónitos, viendo una cabra arriba de un columpio mientras se reía. Realmente nunca nos miró, no nos volteaba a ver, pero la luna era tan brillante tanto que podíamos verla moviendo sus patas, sosteniéndola con las otras dos del columpio. No pude aguantar, la verdad, vomité del miedo cuando vi a la cabra brincar del columpio para empezar a llorar de nuevo. Corrí hacia la casa del abuelo y para mi sorpresa él ya estaba esperándonos en la puerta, con una carabina de postas, temblando, pálido igual que yo. Fue cuando con una voz llorosa y cortada dijo algo que me congeló la sangre. Le había escuchado hablar, pero nunca caminar en dos patas, ni hacer lo que hizo. Salí de la casa rápidamente y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos dentro. Para después de eso, solo se podía escuchar el rechinar del columpio. Mis demás primos durmieron. El primo y yo, quienes vimos eso, la verdad no pudimos dormir. Para poder despejarnos, salimos a la sala. Pero para mi sorpresa ahí estaba mi abuelo, tomando café, llorando. Fue cuando me acerqué para tocarle el hombro y le pregunté por qué estaba así. Él contestando nada. Solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le contesté con un "no pasa nada, estamos todos bien". Me interrumpió diciendo: la otra noche tocaron la puerta y al tocarlo gritaron: Pancho, Panchito, ábreme, que hace mucho frío. Quedé congelado. Era una risa burlona y era la voz de tu abuela. Mi abuelo ya tenía fallecido unos 8 años y la verdad, desde lo sucedido, no he vuelto a ir a ese lugar y no tengo pensado ir de nuevo.